lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, volvimos y vamos a saludar a Lucía García Atkinson, que ya está con nosotros. ¿Cómo va, Lu? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá fuera de aire estábamos hablando del Eternauta, porque Lucía y yo la estamos viendo y nos encanta, y Jorge se niega a verla. Bueno, ya ahora con lo que me dijeron y encima públicamente me obligan y lo voy a ver. Lo convencimos. No bueno, te vas a arrepentir, después la conversamos. Vos vas a hablar de un aniversario muy importante, Lucía. Sí, de otras Eternautas, ¿no? Sí, tal cual. Justamente de las Madres de Plaza de Mayo, bueno, en su radio, que ayer cumplieron 48 años de lucha, porque toman como fecha inicial la primera marcha en Plaza de Mayo, que fue el 30 de abril de 1977, que era sábado, curiosamente. Ajá. No era jueves. Y bueno, y un poco dimensionar, ¿no?, toda esta historia, porque nosotros que convivimos y que las tenemos cerca y que las conocemos hace tantos años, por supuesto que les tenemos muchísimo afecto y admiración, pero a veces creo que perdemos la perspectiva de la gesta, ¿no?, que ellas encarnaron, que es única en el mundo. No hay otro país que Claro, tenga... es como ser vecino de Gardel, ¿no? Exacto. Son heroínas, ¿no?, de nuestra patria, son próceres. Yo a veces digo que son como nuestro San Martín, que con la perspectiva del tiempo esto va a cobrar otra dimensión, pero además son mujeres, ¿no? Y desde el punto de vista del feminismo también ahí hay una cuestión a poner en valor, porque tiene que ver con esta condición también de madres y cómo ellas politizaron la maternidad de una manera muy singular, en esto de socializarla y a la vez de esta frase que tantas veces le escuchamos a Eve, de que ellas fueron paridas por sus hijos, ¿no? En esto de invertir los roles y de comprender que, bueno, que esos hijos y esas hijas revolucionarios las dotaron también de un sentido a ellas para esa lucha posterior a sus desapariciones. Estuve escuchando un programa que hacía Eve, que se llamaba Mateando con Eve, y tomé 2 fragmentitos que me parecieron ilustrativos es un placer siempre escucharla, Eve, ya sabemos, pero cuando además se pone a relatar y a narrar y tiene otro tono que no es el tono más del combate, combativo, digamos, es encantadora. Y ella ahí cuenta primero ese momento previo a las desapariciones, ¿no? Porque también me parece, como en el Eternauta, que nos tenemos que situar en esa normalidad que antecedió a la tragedia, ¿no? Y bueno, esto decía. Escuchaba por la radio hasta que se estaban preparando las tropas, que no sé qué. Unos días antes habían matado unos chicos en la esquina de mi casa. Ay, Dios mío, yo decía, pobre madre, tiene los hijos tirados ahí, no sabe. Sin pensar que a uno le va a pasar tan rápido. Viene mi hijo Jorge y me dice, vamos a poner la radio, que parece que ya están los militares, van a dar un comunicado. Y la verdad es que se pusieron tan mal. Y yo decía, pero chicos, no es tan grave. No, mamá, no sabés lo que es esto. Y yo me parecía que no era tan grave, que no había que ponerse tan mal. Y lo llamaban los compañeros, lo llamaba uno, lo llamaba otro. Y sí que era para ponerse mal. Bueno, ya la vida de mi casa ya empezó a cambiar. De marzo del 76 a febrero del 77 era corridas y chicos y gente que se llevaban y compañeros que había que cambiar de lugar y chicos que había que llevarle la comida y chicas que se iban en un tren solas a cualquier hora, a cualquier lado, que había que acompañarlas hasta no sé dónde. Fue muy trágico.
Bueno, Ahí fue está. muy trágico, ¿no? Decía Eve. Y esto, ¿no? Estas amas de casa que estaban alrededor de los 50 años, que habían sido formadas en su gran mayoría para ser madres, para tener una familia, que no tenían un horizonte laboral mucho más allá, por ejemplo, de la docencia. Tenemos Claro, algunas que no, sí no que fueron salían al mundo público, eran amas de casa. claro, o si salían era en esta extensión de las tareas de cuidado, ¿no? Que Claro, son como la maestras, como docencia, Estela. ser enfermeras, exacto. Entonces, bueno, como en ese mundo de estas mujeres irrumpe esta realidad, eh, y bueno, hay mucha literatura acerca de esto, ¿no? Están los libros, los maravillosos libros de Ulises Gorini, que en 3 tomos va desarrollando toda la historia de las madres de Plaza de Mayo. El primero es La rebelión de las madres y habla de todo este periodo. Después es La otra lucha, y bueno, el tercero no recuerdo el título. Están los libros de Demetrio Iramain, el último sobre la historia particular de Eve, y hay muchos estudios, investigaciones, reflexiones, porque justamente es un fenómeno único en el mundo, Claro. ¿no? El de las madres. Y esta persistencia, yo hoy estuve en la Plaza de Mayo y digo, efectivamente, hace 48 años que las madres todos los jueves marchan en la plaza. Ahora, ¿qué pasó en esas subjetividades de estas mujeres formateadas para la familia, el cuidado de los hijos, cuando eso es arrasado, ¿no? Absolutamente transformado, ocurre esa tragedia, y Eve, bueno, también en muchas oportunidades lo dice, nos planteábamos que teníamos 2 caminos, o enloquecer, quedarnos encerradas llorando, o morir, ¿no? Y aparece esto, aparece la otra, ¿no? Aparece la compañera, aparece el encuentro en la plaza, aparece toda esa dimensión de poder colectivizar eso que estaban atravesando y de compartir también en esa falta de herramientas, esa ignorancia. Ellas cuentan, ¿no? Que se sentían ignorantes porque tenían que hacer cosas que no tenían el conocimiento, ni la manera, ni los recursos para hacerlas, pero se tenían unas a otras, ¿no? Entonces esto de la dimensión de lo colectivo también es, creo yo, una de las grandes lecciones que además retomamos desde los feminismos populares, ¿no? Años después. Claro. Que lo que nos pasa no nos pasa a nosotras solas, ¿no? Sino que nos Claro. pasa en un nosotras en plural. Bueno, para Eve fue muy significativo el encuentro en ese contexto con Azucena Villaflor, que es una de las madres que todas reconocen como la gran referente, y tomé otro fragmento donde nos cuenta eso. Ahí nos empezamos a hablar con otra madre de La Plata y con otra madre de Buenos Aires. No, hay que ir a lo de Graceli, la iglesia de la Marina, ahí saben todo. Digo, mira, mi hijo se lo llevaron con un cura, con el padre Federico Bacchini, así que si es un cura capaz que le puedo... Así que bueno, íbamos de a 1, de a 2, de a 3, y que el tipo en el primer día que fui le dije, ya sabía todo. Sí, yo sé, ese atorrante de Bacchini que se casó, es un cura casado, acá no es más cura. Bueno, tan despectivo, nos revisaban, nos hacían... Bueno, otro día fuimos otras y otro día fuimos con Azucena, ya habíamos ido 2 veces con ella, y siempre nos revisaban la cartera y nos hacían sacar la ropa. Ese día dice, hoy lo vamos a revisar un poco más, se van a tener que sacar los zapatos. Entonces dice, basta, terminémosla, no vengamos más acá. Este tipo es un hijo de puta, dice. ¿Hasta cuándo nos va a revisar? Para decirnos que es siempre lo mismo. Y es ahí donde Azucena dice, vamos a la plaza, con una carta para Videla. Bueno, así, ¿no? Y ahí empezó todo. Exacto, históricos que son hitos vistos desde el después, pero que son parte de una cotidianidad en ese momento, ¿no? Entonces es Claro. a partir del hartazgo del destrato de las autoridades a las que ellas iban a consultar por la situación de sus hijas y sus hijos, que surge esta idea de ir a la plaza. Van ese sábado 30, después ven que no es un día que circule gente, entonces dicen, no, vamos a ir un día de semana. Finalmente acuerdan el jueves porque el viernes era día de brujas, entonces les pareció mejor ir el jueves. También el surgimiento del pañuelo es un poco, iban a marchar a Luján, a la peregrinación de Luján, para encontrarse y para también muchos de sus hijos le habían hecho esa peregrinación, y bueno, para estar presentes, dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a identificar?
y pongámonos algo en la cabeza, un moño, y no, pero algo que se vea de noche tiene que ser blanco. Bueno, todas tenemos un pañal de nuestros hijos, vamos a ponernos un pañal en la cabeza. Y era un pañal de tela, que después fue pañuelo, ¿no? Claro. Y que les permitió en esa caminata a Luján, en el medio de las oraciones, decir, bueno, ahora recemos por los desaparecidos. Entonces, que por lo menos el grupo que las rodeaba supiera que había desaparecidos en Argentina. Claro, estábamos en esa instancia, que la palabra ni siquiera me decía. Exactamente. Entonces, estas microestrategias que ellas fueron teniendo, bueno, sostuvieron y construyeron esta gran épica que es la de nuestras madres de Plaza de Mayo. Algún día habrá que hacer una buena película, una buena serie sobre la gesta de nuestras queridísimas madres de Plaza de Mayo y decir esto, ¿no? Que las mujeres, en particular las feministas, el movimiento de la diversidad, les debemos mucho a las madres porque fíjate que si ellas pudieron encarnar la lucha que encarnaron fue porque el poder las subestimó, ¿no? Porque eran mujeres. Los milicos sabían que había unas mujeres que se juntaban en la plaza, pero ¿qué iban a hacer? Eran mujeres, ¿no? Y sin embargo, bueno, generaron toda la potencia que generaron. Y nos legaron el pañuelo, porque el pañuelo verde del aborto es tributario del pañuelo blanco de las madres, directamente, así reconocido y dicho por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos legaron esto del cuerpo en la calle, ¿no? ¿Cómo se pelea? Se pelea con el cuerpo en la calle, se pelea yendo todos los jueves a la plaza, se pelea con la marcha de la resistencia de 24 horas, y nos legaron esta idea de que lo personal es político, que ya lo había dicho Simone de Beauvoir en su momento, lo acuñaba el feminismo, pero en un sentido mucho más profundo, ¿no? En el sentido de que esas cosas que nos transforman la vida, bueno, si logramos politizarlas, colectivizarlas, socializarlas, bueno, puede ser que entonces nosotras transformemos esa sociedad que nos hizo ese daño. Así que bueno, eso, inmenso, celebrarla siempre, y una felicidad de estar en su radio. Sí, la verdad que es emocionante estar trabajando acá. Y en un día, bueno, fue ayer, pero cada vez que recordamos esta epopeya de estas mujeres, hoy Carmen, ¿no? Que se puso la mochila al hombro, realmente son ejemplares, son ejemplares. Tenemos donde mirar si queremos encontrar son claridad. Ejemplares y son del pueblo, ¿no? Son todas trabajadoras, digo, hoy también en el Día de las y los Trabajadores, son compañeras que surgieron de los sectores populares, son excepcionales, como decía Rodolfo Walsh, por lo que fueron capaces de hacer, ¿no? Claro. Por todo lo que pusieron en juego. Y bueno, y tenemos el orgullo y el privilegio de tenerlas cerquita y ser parte de quienes las acompañan. Un orgullo realmente. Gracias, Lucía. A ustedes. Hasta el jueves. Chau, chau. Nosotros vamos a una tanda, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530.